No bastard ever won war by dying for his country. He won it by making the other poor dumb bastard die for his country. ¿Qué quería decir uno de los generales más importantes de los Estados Unidos, George Patton, al decir esto? Hola, mi nombre es Maxine, estudiante de Rey en WAP, que junto a mis compañeros Marla, Luciano y Vanessa intentaremos explicarte por qué y qué sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Antes de empezar, me gustaría mencionar conceptos clave que estaremos mencionando a lo largo de nuestro contenido, para así facilitar la comprensión y fluidez de este mismo. Adjuntamos de misma manera nuestras referencias en APA en caso de necesitarlas. 1. Totalitarismo. Básicamente, este trata de cuando el Estado controla todos los aspectos de la vida, anulando libertades, oposiciones y tomando decisiones de forma absoluta. 2. En esta guerra, la historia presenciaría uno de los eventos más crueles nunca antes visto, la persecución de 6 millones de judíos, además de también perseguir a gitanos, discapacitados, prisioneros y miles más. Esta persecución fue realizada por el régimen nazi y tendría el nombre de Holocausto. 3. Eventualmente llegaremos a la presencia de una serie de conductas de organización internacional en la que el poder está distribuido entre varias potencias, así dejando que ningún país domine por sí solo las decisiones, alianzas y estabilidades globales. Esta serie de conductas en RI le llamamos un sistema multipolar. Por otro lado, dándole lugar dentro de un periodo de la historia del sistema internacional, este evento tendría lugar en un periodo de transición entre guerras, empezando desde 1918 hasta el fin de la guerra misma. 1939. Un año que cambió por completo el rostro de la humanidad. Porque es que nunca, en el campo de los conflictos humanos, tantos debieron tanto a tan pocos. En los primeros meses, la sombra de un nuevo imperio ya se extendía. En marzo, las promesas de paz se desmoronaban como castillos de arena. Checoslovaquia, la nación que el mundo había prometido proteger, fue desgarrada. Primero en Eslovaquia, luego completamente engullida por la maquinaria nazi. Una traición a la vista de todos, prácticamente. La tensión era palpable. El aire, denso con la promesa de sangre. Y entonces en mayo, 2 dictadores sellaron su destino en un pacto de acero. Alemania e Italia unían sus garras, forjando una alianza que pronto desataría el infierno. Los tambores de guerra sonaban cada vez más cerca y más fuerte. Pero la maniobra más perversa aún estaba por llegar. En agosto, el mundo contuvo el aliento ante lo impensable. El pacto Molotov-Ribbentrop. 2 enemigos ideológicos, Hitler y Stalin, unieron sus manos en la sombra, no para la paz, sino para la repartición de Europa. Un acuerdo secreto que selló la sentencia de muerte de una nación. Un pacto que aseguraba el camino hacia la guerra. Y entonces, el 1 de septiembre de 1939, el infierno se desató. A las 4:45 de la mañana, sin declaración de guerra, las hordas de acero alemanas, los Panzer y las águilas de la Luftwaffe barrieron sobre la frontera polaca. Era la Blitzkrieg, la guerra relámpago. Una tormenta de fuego y hierro, tan brutal, tan rápida, que el mundo apenas podía procesarlo. Ciudades arrasadas, defensas pulverizadas y una nación entera aplastada. El mundo entero, en shock, tuvo que reaccionar. El 3 de septiembre, las voces de Gran Bretaña y Francia se alzaron, con pesar, pero con firmeza, declarándole la guerra a la Alemania de Hitler. La Segunda Guerra Mundial había comenzado. Second World War. Pero la tragedia polaca no había terminado. El 17 de septiembre, el puñal soviético se hundió por la espalda. Desde el este, el ejército rojo invadía Polonia. El pacto secreto se revelaba en su horripilante ejecución. Polonia, desangrada, partida en 2, fue completamente borrada del mapa. Tras la caída de Polonia, un extraño silencio se apoderó del frente occidental. Los soldados se miraban unos a otros a través de trincheras vacías. La guerra de broma, la Siegfried, como la llamaron, una calma engañosa, un preludio inquietante a la tormenta que se avecinaba. Y mientras tanto, en el frío invierno del norte, otra nación se desangraba. Finlandia. Invadida por la Unión Soviética, luchaba una batalla heroica y desesperada. La guerra de invierno. Un grito de resistencia que pocos escucharon, una advertencia de la brutalidad que esperaba. Así terminó 1939, un año que comenzó con promesas rotas y terminó con el sonido de la guerra resonando en toda Europa. Un año en que la humanidad cruzó un umbral, sin saber aún la magnitud del horror que se cerniría sobre el mundo. El principio del fin, o el fin del principio, más bien. Si 1939 fue el preludio, el año 1940 fue la consumación. El mundo observó con horror la manifestación más pura de la táctica de Hitler, la guerra relámpago, la Blitzkrieg. En mayo, la tormenta se desató sobre Europa Occidental, los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, barridos en días. Y luego Francia, la supuesta gran potencia continental, cayó ante la velocidad y la ferocidad del asalto. París fue tomada el 14 de junio y Francia se rindió, dividida bajo las armas nazis. Pero en medio de la derrota hubo un milagro. En las playas fangosas de Dunkerque, la operación Dínamo, con una flota de barcos de guerra y barcos civiles, rescató a más de 338.000 soldados. Un núcleo salvado de la aniquilación. La médula espinal del ejército británico sobrevivía para luchar otro día.
Tras la caída de Francia, solo quedaba una barrera. Gran Bretaña, en el verano y otoño de 1940, se libró la batalla de Inglaterra. El cielo sobre Londres se convirtió en un infierno. Luftwaffe contra la RAF, día tras día, la noche tras noche. El Blitz intentó doblegar el espíritu británico, pero con la ayuda del radar y la determinación de Churchill, la RAF resistió. Fue la primera gran derrota de Hitler, y la invasión de Gran Bretaña fue pospuesta indefinidamente. Llega 1941, el año en el que la guerra se volvió verdaderamente mundial. Primero, la campaña en los Balcanes. Yugoslavia y Grecia cayeron para asegurar el flanco sur. Pero todo era una preparación para la jugada maestra, la locura máxima, la Operación Barbarroja. El 22 de junio de 1941, Hitler hizo trizas el pacto de no agresión y lanzó a más de 3 millones de soldados contra la Unión Soviética, la mayor fuerza de invasión jamás vista. El objetivo, el Lebensraum, el espacio vital, los recursos. El avance inicial fue fulminante, pero la inmensidad de Rusia, la resistencia soviética y el terrible invierno ruso detuvieron el avance alemán a las puertas de Leningrado y Moscú. Se había abierto el frente oriental. Un frente de desgaste que consumía la fuerza viva del Tercer Reich. Y finalmente, el 7 de diciembre de 1941, una mañana de domingo, una acción que cambió el destino del conflicto. Pearl Harbor, un ataque aéreo sorpresa de Japón contra la flota del Pacífico de Estados Unidos. Las pérdidas fueron devastadoras. Al día siguiente, Estados Unidos declaró la guerra a Japón. Días después, Alemania e Italia declararon la guerra a Estados Unidos. El gigante dormido había despertado. El poder industrial, la capacidad de producción, el potencial militar de una nación inigualable se inyectaba a la causa aliada. El teatro del Pacífico se encendía, y la Segunda Guerra Mundial se convertía en el conflicto verdaderamente global que definiría el siglo XX. 1941 no fue un año cualquiera. Fue el momento en el que el régimen nazi decidió pasar del odio a la exterminación sistemática. Las causas son profundas. Una ideología racista que veía a los judíos como enemigos, la propaganda que los culpaba de todos los males y la guerra que les dio el pretexto perfecto cuando Alemania invadió la Unión Soviética en junio de 1941. Comenzó la matanza masiva. Con las Einsatzgruppen, escuadrones móviles que fusilaban comunidades enteras en bosques y barrancos, masacres como la de Babi Yar, donde asesinaron a más de 33.000 judíos en 2 días, ese mismo año empezaron los primeros experimentos con gas en el Chelm. Este año se decidió que no bastaba con expulsar o aislar, el objetivo era exterminar y así comenzaría la maquinaria del Holocausto. El año 1942 estuvo marcado por conflictos globales, avances tecnológicos y profundos cambios sociales. Fue un año en el que la humanidad vivió momentos críticos que definiría el rumbo de la guerra y del mundo. La guerra transformó radicalmente la vida cotidiana de millones de personas. Alemania, la URSS, Estados Unidos, Reino Unido y Japón necesitaban millones de trabajadores para producir armas, alimentos, uniformes y vehículos. Con los hombres en el frente, se produjo un vacío enorme de la fuerza laboral, lo que dio como resultado que las mujeres integraran masivamente a trabajos industriales, agrícolas y logísticos, algo que nunca antes se vio. Del 7 al 15 de febrero surge la batalla de Singapur, lo que ocasiona la gran derrota británica y Japón capturando más de 8.000 soldados. El 28 de junio, Hitler lanza la Operación Blau, una ofensiva destinada a capturar los campos petrolíferos del Cáucaso y avanzar hacia Stalingrado. Del 1 al 27 de julio surge la primera batalla del Alamein, donde Rommel intenta romper la defensa británica en Egipto. Esta batalla terminó en un estancamiento, deteniendo el avance del eje hacia el canal de Suez. En agosto, inicia la batalla de Dieppe. Fue un ataque aliado de prueba contra el puerto francés que terminó en desastre por la fuerte defensa alemana y la pérdida del factor sorpresa. A mediados de este año, Estados Unidos comenzó a usar masivamente el bombardero B-17 para ataques diurnos sobre la infraestructura industrial alemana. El 23 de octubre inicia la segunda batalla del Alamein, donde el ejército británico de Montgomery derrotó a las fuerzas de Rommel, obligándolas a retirarse y asegurando el control aliado del norte de África. También inicia el proyecto Manhattan, donde Estados Unidos, con apoyo británico y canadiense, inició el programa secreto para desarrollar armas nucleares, estableciendo laboratorios clave y avanzando con la fisión atómica. 1943 fue el año de la venganza. El mundo, completamente asfixiado por la tiranía, empezó a respirar de nuevo. El invierno llegó, con una catástrofe inimaginable para el eje. En las ruinas de Stalingrado, el sexto ejército de Hitler, casi 100.000 hombres, se rindió. Era febrero. La invencibilidad alemana, el mito de la Blitzkrieg, se hacía pedazos en la nieve. Pero el Führer no se rendía. En el verano, lanzó su último gran salto en el este, Kursk. La historia jamás había visto una concentración tal de hierro y fuego. Cientos, miles de tanques. La batalla de Kursk fue la masacre blindada más grande de toda la historia. Pero el martillo soviético no se rompió, se endureció. Cuando el polvo se asentó, Alemania había perdido su iniciativa. Kursk no fue una derrota, fue una sentencia de muerte estratégica. A partir de ese momento, el Ejército Rojo nunca miraría hacia atrás. Kharkov, y luego, en noviembre, Kiev. La marea avanzaba, implacablemente. Mientras el este se quemaba, los aliados occidentales se reunían en Casablanca en enero. El anuncio fue claro: rendición incondicional. No habría paz negociada, solo sumisión total. La campaña de África del Norte terminó en mayo.
250.000 soldados del Eje, atrapados en Túnez, bajaron sus armas. El Mediterráneo estaba libre, y desde esa base de operaciones, los aliados apuntaron a su primer objetivo europeo, Sicilia. La operación Husky comenzó en julio, el primer paso sobre suelo italiano. La presión sobre el hombre que había inventado el fascismo era insoportable. 25 de julio, 1943. El Eje se partió. Tras el desembarco, el Gran Consejo Fascista destituyó a Benito Mussolini. El fascismo italiano, el primer totalitarismo de Europa, colapsó. El nuevo gobierno italiano, desesperado, firmó un armisticio secreto con los aliados en septiembre. Italia se rendía. Pero para Hitler, esto no era una rendición, era una traición. La respuesta alemana fue rápida y brutal. La operación H, las tropas nazis ocuparon Italia. Desarmaron a sus antiguos aliados, y en un golpe audaz de comandos, Mussolini fue liberado para establecer un estado títere en el norte. El sueño de una liberación rápida se desvaneció. En lugar de un avance fácil, los aliados se encontraron atascados en la sangrienta y fortificada línea Gustav. En sí, mientras Europa se convulsionaba, en el Pacífico, la estrategia aliada de saltos de rana rendía frutos. La sangrienta victoria en Guadalcanal, en febrero, puso fin a la expansión de Japón. Los asaltos a las Islas Salomón y la carnicería en Tarawa en noviembre acercaban al gigante aliado a las puertas del imperio del sol naciente. Y así llegamos a la cumbre que definiría el fin de la guerra, la conferencia de Teherán. Por primera vez, los tres grandes, Roosevelt, Churchill y Stalin, se sentaron juntos. Allí se tomó la decisión que sellaría el destino de Hitler, la invasión de Francia. La operación Overlord se lanzaría en mayo de 1944. Stalin, a cambio, prometió que la Unión Soviética abriría un nuevo frente contra Japón una vez que Alemania cayera. 1943 no fue el fin de la guerra, pero fue el principio de su fin. El destino ya no estaba en manos del Eje. La marea había girado, los aliados se habían unido, y el mundo, exhausto, se preparaba para una batalla final. 1944, el año en que la victoria por fin dejó de ser un sueño y se convirtió en el destino. Después de casi 900 días del horror, el sitiado de Stalingrado se rompe y los soviéticos comienzan a avanzar, empezando por Ucrania y luego Polonia, hasta acorralar a los alemanes en una posición en donde es muy difícil defenderse. Alemania se encontraba debilitada, tanto industrial como militarmente. Mientras tanto, en el frente occidental, los aliados estaban preparados para una guerra mayor, un giro irreversible en este año. En abril y mayo de 1944 se reunieron tropas británicas, estadounidenses y canadienses, para que el 6 de junio de 1944, es decir, el día D, más de 150.000 soldados aliados cruzaron el Canal de la Mancha y tomaron tierra en playas de Normandía, Francia. Y así, la maquinaria imparable que parecía no tener fin, estaba empezando a desmoronarse. Alemania acorralada en el frente oriental por los soviéticos y en el frente occidental por los aliados de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, estaba tomando medidas desesperadas. Y es así que a finales de 1944 Alemania realizó un último intento de cambiar el rumbo de la guerra, la ofensiva en las Ardenas, cuyo éxito no tuvo los beneficios que se querían por parte de Alemania. 1945, el año final de la guerra. El final para Alemania había llegado. En enero, la Unión Soviética arrasa Polonia, Varsovia cae. En febrero, los líderes de las naciones aliadas, Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt y Joseph Stalin, se reunían en Yalta para afirmar lo que todos habían ya dado como un hecho, que Alemania se dividía. Se reunían además para planificar el futuro de las naciones y para planificar la paz, para trazar las bases de lo que hoy conocemos como la Unión de las Naciones Unidas. Mientras tanto, en el Pacífico, el avance era metro a metro. Iwo Jima, Okinawa, la resistencia japonesa cada vez más fanática. Para abril, el presidente Roosevelt muere y lo reemplaza el presidente Harry Truman. Asume la carga. El ejército rojo entra a Berlín. Combates callejeros devastadores. Los civiles se levantan en armas para defender lo que ya estaba como una sentencia a muerte. Lo poco que queda de Alemania se derriba. Y el 30 de abril de 1945, las fuerzas soviéticas habían encontrado el búnker de Hitler y habían entrado a la capital. Para ese mismo día, Adolf Hitler se suicida, junto a su esposa Eva Braun. El 8 de mayo de 1945, Alemania firma su rendición incondicional, poniendo fin a la guerra en Europa. Sin embargo, en el Pacífico, la lucha continuaba. En julio y agosto, durante la conferencia de Potsdam, los aliados exigieron la rendición total de Japón. Tras que éste se negara, el 6 de agosto, un destello en Hiroshima, 3 días después, Nagasaki. La destrucción fue total, inmensa, un prestigio del nuevo mundo. El costo de seguir luchando era demasiado alto. El 15 de agosto, Japón anuncia su rendición. Y finalmente, el 2 de septiembre de 1945, a bordo del acorazado USS Missouri, se firmó el acta final. El telón caía sobre el conflicto más devastador, el más sangriento, el que nos enseñó el costo inimaginable de la ambición desmedida. Entonces, ¿a qué se refería George Patton al decir que un bastardo nunca ganará una guerra muriendo por su país, sino haciendo que otro pobre bastardo muera por su propio país?
Esta frase célebre, incluso utilizada en la película Peyton de 1970, donde el actor George C. Scott la recita en la escena inicial, fue pronunciada por Peyton en un discurso motivacional a sus tropas en 1944 antes del desembarco de Normandía. La intención era romper con la visión romántica del sacrificio y recalcar que la verdadera victoria no estaba en morir por la patria, sino en derrotar al enemigo, simbolizando la fuerza y resiliencia que representó para millones este evento, dejándolo como lo que es, uno de los eventos más importantes en toda nuestra historia. Y antes de finalizar, me gustaría agradecer a nuestra maestra Yasmín García Gómez por permitirnos presentar este evento en la semana del 19 de noviembre. Cerrando así, con la esperanza de haber dejado en claro que el porqué de la relevancia de este evento, incluso posterior a su fin, nos ha traído consecuencias el día de hoy, ya que el entenderlo nos permite comprender mejor nuestra estructura social, lo cual es clave para nuestra carrera.